Bueno, yo agradezco, como han dicho otros, ¿no? Poder renovarme y reorientarme en base a la historia de Colombia, del pueblo colombiano y de Camilo Torres y otros más. Y estoy muy en sintonía con lo que ha estado subrayando Álvaro y también Doris. Y no quiero cansarlo demasiado. Y yo quiero solamente decir 3 cositas, que cada una tiene 1 hora. La primera es sobre violencia. Quiero hablar sobre violencia. Quiero hablar sobre lo sagrado y quiero hablar con una letra, I. I. Esa es la parte final, que va a demorar 8 horas. Que es el asunto de, bueno, ¿y en qué estamos? ¿Y a dónde vamos? Pero, en fin, por ahí va. Primero el asunto de violencia, porque yo he leído este buenísimo trabajo tuyo, que como ya se ha dicho algo y otros más lo han visto también, es más que biografía, ¿no? Es biografía, es un relato literario, es una construcción política. Tú construyes, reconstruyes, ¿no? Una etapa de la política colombiana y las fases en la vida de Camilo Torres. Yo admiro tu facilidad para moverte y para hacer también algo que, siendo tú de otra parte del mundo, ¿no? Ahora colombiano, pero que has incorporado a todo esto. Bueno, mi primer punto de este asunto, yo leí tu trabajo, como ha pasado otras veces que me piden comentar libros de gente amiga, porque yo, o cualquiera tal vez, leo y voy volando, digamos, voy acercándome a realidades tan diferentes a las propias. Pero leo para reconocer cosas de ahora. Entonces, el asunto de cómo Camilo Torres reconoció la violencia y lo hizo en Lovaina, cuando hizo su tesis, su gran obra escrita, ¿no? Que tiene que ver con la violencia contra el campesinado en Colombia. Cómo en los últimos años acá en Chile, cómo se ha ido manoseando el tema de violencia. Porque una cosa es un acercamiento científico, sociológico, y ese gran texto que dicen que es el único gran texto de Camilo, que no se dedicó a escribir, ¿sí? Como tú viendo, hay muchos escritos de él, ¿no? Pero en fin, el escrito así más gordo es ese, ¿no? Con todo respeto a la gente gorda, y a mí, por supuesto. Pero cómo lo que ocurre en una época muy precisa y lo que nos está ocurriendo acá, y cómo se está manipulando y manoseando la violencia, y eso yo lo experimento en la parroquia, en Peñalolén, donde estoy, y con diferentes lugares, cómo se está interpretando la lucha sociopolítica en categorías de ciertas violencias. Los que van a supermercados, o los que tiran piedras, o qué sé yo. Y se están olvidando, o se están minimizando, las violencias sistémicas. Y, entre otras, la violencia religiosa. Sobre eso voy a tocar en el segundo punto, que es la segunda hora que me toca. Porque el asunto de violencia lo hemos atribuido mucho, en algunos círculos, ¿no? A la violencia económica, política, administrativa y a veces también en otros campos, ¿no? Pero la violencia simbólica y la violencia religiosa y espiritual, y con todo este asunto de los abusos sexuales y qué sé yo, ahora se está entrando mucho más al asunto de abusos espirituales. Bueno, esa es otra temática. Pero la manera como se ha tergiversado la tradición cristiana para hacerla a favor de luchas justas, entre comillas, o guerras justas, que nunca son justas, o para justificar el oprobio y el aplastamiento. Y tú mencionabas, Silvia, yo he estado bastantes años, lo mejor de mi pequeña vida, en el Perú, y la violencia simbólica contra las tradiciones indígenas, aymaras y quechuas, es una cosa que uno las escucha o las ve y llora, o sea, interiormente uno llora. Es decir, ¿cómo es posible que a pueblos con tanta sabiduría y tanta fuerza espiritual
les hayan catalogado de politeístas, animistas, idólatras, y les hayan barrido con sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Bueno, esta cuestión de violencia creo que nos permite también ver, yo tengo también una pequeña lectura, bueno, algunos cualquiera tiene, ¿no? Esta categorizar a Camilo Torres como el cura guerrillero, él es un revolucionario, pero es un revolucionario sobre todo en su tarea pedagógica y en su tarea política, porque él fue parte del Frente Amplio, o sea, hay toda una historia que tú lo cuentas ahí en muchos detalles, ¿no? Y él organizó a estudiantes para dejar el ámbito del claustro universitario y colaborar en diferentes sectores marginales en Bogotá y en otros lugares. Bueno, él logra traspasar las categorías que se usaban de beneficio a los pobres por categorías diferentes, que es de organización política y de alianza entre estudiantes y campesinos o pobladores de las ciudades. Entonces, eso para mí, a lo mejor me equivoco mucho en esto, para mí es lo principal de la trayectoria la mayor parte de sus años son de un militante político y de un educador, que incluyó asociarse con la guerrilla, en fin, en un periodo al final, digamos, de sus 38 años de vida, creo que después, ¿no? Bueno, pero yo quiero subrayar esta cuestión de la violencia, porque esto nos afecta, ya Doris lo ha tocado de varias maneras, porque yo soy alumno de ella dice que yo soy su profesor, no, yo soy alumno de ella. El asunto es que en lo sagrado, y aquí muchos conocerán, ¿no? Hay grandes autores, en fin, que han trabajado esta cuestión. En lo sagrado hay unas cargas de violencia que son muy sutiles y que son catastróficas para pueblos y civilizaciones enteras. Porque una cosa es que un cura abuse horriblemente de alguna persona, pero otra cosa es que la institución eclesiástica y las estructuras de nuestra iglesia están constantemente modificando sus formas de dominio y de control sobre gente que se acerca con deseos de orar, de encontrarse con el misterio de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de lo sagrado, que es una temática que me estoy dedicando estos últimos tiempos, yo creo que si pudiéramos, y tú lo has tocado muy bien, Doris, esta cuestión de cómo se está... por un tiempo estábamos muy marcados por esa cuestión de la idolatría del capital, ¿no? y de absolutizar la mercancía religiosa. Bueno, lo sagrado, como dicen algunos autores, y a mí varios brasileños que me han inspirado bastante para esto, lo sagrado hoy día se está concentrando mucho en el yo que logra sus metas. Porque no es el yo instalado en el individualismo, o en lo egoísta, ¿no? Sino que se proyecta y construye su vida. Pero ese yo que construye su vida y que es cosificado por el sistema económico y político, es un yo cosa, ¿no? También, ¿no? Pero ese yo que se proyecta hacia adelante tiene una capacidad de elaborar símbolos. Y yo creo que, y vuelvo a la cuestión del levantamiento, de la revuelta que había en Chile y que sigue habiendo, ¿no? La fuerza de los símbolos que hubo a través de la música, a través de lo que ocurrió en la Plaza Italia, en el Parque Baquedano, dignidad, sí. Dignidad, Álvaro, bueno, los bienes comunes, ¿no? Bueno, la cosa es, se han jugado y se siguen jugando muchas cuestiones y guerras simbólicas, que son ahora de otra naturaleza que simplemente de que el empresario viva a costa del esfuerzo del subordinado, digamos, ¿no? Sino que son grandes sectores de nuestra sociedad que están ingenuamente, me cuesta decir esto porque me estoy acusando a mí mismo y también señalando a otras personas, ¿no? Ingenuamente uno va absorbiendo
ciertas perspectivas de qué sería una vida digna, no en el sentido que habla Álvaro, sino cómo lo digno sería planificado y construido individual, grupalmente, y en base a ciertos logros que son muy limitados, porque están limitados por la tecnología y por otros factores. Bueno, sobre esto habría mucho, pero yo creo que por el principal viene ahora, ¿no? Bien, lo que yo digo, no sé lo que va a decir yo. Y yo quiero terminar con ese asunto de una pregunta, la I. ¿Y qué? ¿Qué esperanza estamos cultivando? Nos están contagiando, porque cualquiera entra en situaciones un poquito de desánimo, de desolación, pero los últimos años, desde el movimiento estudiantil, el movimiento feminista acá en Chile y en otros lugares, están levantando propuestas y simbologías fundamentales, no de nuevos caminos, sino de pueblos, sectores de pueblos que están visualizando horizontes que no tienen mucho nombre, que están ahí, uno los palpa, los intuye, pero algunos no tienen nombre, pero están ahí, porque hay fuerza, hay una fuerza humana, espiritual, que está brotando en tiempos de incertidumbre y de agobio por la pandemia y otra cantidad de cuestiones más. Entonces, yo creo que preguntarse por el I, ¿a dónde vamos? ¿Qué esperanza nos contagiamos y compartimos con los demás? Y cómo esto nos permite reconocer, si hacemos con Camilo Torres esto, con, por ejemplo, Berta Ramos, a quien me tocó conocer en Centroamérica, una luchadora matada por su causa ecologista, defensa de su comunidad. Por Marielle me tocó estar, como he estado esta semana, en el Foro Social Mundial que se está haciendo en México, pero en el anterior Foro Social, que fue en Brasil, todo estuvo muy centrado en Marielle. El apellido es Fresno, no, Franco, Marielle Franco, sí. Una mujer negra que lideró una lucha política en Río de Janeiro y que fue matada horriblemente. Y el foro, que era una experiencia que algunos también podrán tener, se trastornó, o sea, nos trastornamos con este hecho, ¿no? Y las marchas que hubo durante ese foro, que fue en Salvador de Bahía, no era con gritos así, simplemente que acabe la injusticia, no. Mariela presente. Bueno, hay muchas cosas más que se pueden decir, pero yo creo que sigamos construyendo, adivinando, sabroseando, gozando y generando posibilidades nuevas que están brotando desde abajo, desde mujeres, desde juventud, desde sectores marginales. Qué bueno que estamos haciendo eso. Y gracias a Camilo Torres y muchos más que nos marcan un poquito este rumbo.